Hola, voy a contaros algunos problemas que son un poco raros y paradójicos supuestamente y que se resuelven fácilmente utilizando con el teorema de Bayes. Entonces, por ejemplo, el primero que vamos a plantear, que ya causó bastante dificultad a mis alumnos, fue el siguiente. Un archivador tiene 9 cajones. Una carta tiene probabilidad de 1/2 de estar en el archivador. Y si está en el archivador, tiene la misma probabilidad de estar en cualquiera de los 9 cajones. Es decir, tenemos una situación en la que asignamos probabilidad de 1/2 a la posibilidad de que la carta esté en el archivador y 1/2 a la posibilidad de que no lo esté. Y si está en el archivador, tiene la misma probabilidad de cualquiera de los 9 cajones. Las preguntas son: ¿cuál es la probabilidad de que la carta esté en el 9º cajón? Y casi todo el mundo va a sacar la respuesta rápidamente. Y la pregunta B, la que causa tanto problema: abrimos los 8 primeros cajones y la carta no está en ninguno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el 9º cajón? Bueno, antes de empezar a resolver el problema, vamos a ver un poquito de teoría. Vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo vamos a utilizar en un contexto en el cual tenemos un espacio muestral dividido en una partición. Eso siempre lo dibujamos así. Tenemos nuestro espacio muestral, que va a ser un rectángulo, y vamos a imaginarnos que toda esta área son todas las cosas que pueden pasar, y lo vamos a dividir en una partición. Por ejemplo, imaginaros que tenemos 3 sucesos que le vamos a llamar A, B y C. Para que los 3 sucesos A, B y C constituyan una partición del espacio muestral, es obligatorio que se cumplan 2 condiciones. La primera, que A unión B unión C recubra todo el espacio muestral, ¿vale? No me vale que yo me deje aquí un trocito del espacio muestral que no pertenece ni a A, ni B, ni C. Esto en la práctica es qué te puede pasar, qué situaciones puedes tener, y dices: o me pasa esto, o me pasa esto, o me pasa esto. Pero entre todas las situaciones cubren las posibilidades que te pueden suceder a ti. Y luego, por otro lado, la segunda condición para que esto sea una partición es que la intersección 2 a 2 de mis sucesos siempre sea vacía, ¿vale? Entre A y B no puede haber así una zona común. No puede ser que A y B sean de este estilo, ¿vale? Entonces están separaditos, cada uno tiene su terrenito. Esto va a ser pues una A intersección B es vacío, en este ejercicio A intersección C vacío, es decir, no tienen nada en común los sucesos. Yo suelo decir que son como caminos diferentes. Esto parece muy raro en los conjuntos, pero en realidad en la práctica es muy sencillo si lo entendemos con un árbol. Entonces yo parto de una situación, por ejemplo, un sorteo, lo que sea, ¿no? Una separación de las cosas, y tenemos 3 caminos. En el problema de la carta es: tienes probabilidad 1/2 de que esté en el cajón y probabilidad 1/2 de que no esté. Entonces tenemos dividido nuestro espacio muestral en 2 situaciones: o está en el cajón o no está en el cajón. No puede estar en los 2 sitios a la vez y tiene que estar en alguno de ellos, o estar o no estar. Vale, entonces, por ejemplo, en este dibujo yo tendría que o voy por el camino A, o voy por el camino B, o voy por el camino C, y son excluyentes. No se puede ir por 2 caminos a la vez, y es obligatorio coger uno de los 3 caminos. Bueno, una vez que tenemos dividido así nuestra partición del espacio muestral, luego nos encontramos un segundo suceso que está condicionado al primero. Por ejemplo, le vamos a llamar el suceso S. Entonces puede suceder el suceso S o no suceder. Lo que pasa es que aquí vamos a tener una situación en la que, dependiendo si vamos por el camino A, por el camino B o por el camino C, el suceso S va a cambiar, ¿vale? Vamos a tener lo que se llama sucesos dependientes. El S va a depender de A, B, C. Por ejemplo, imaginaros que mi dibujo, pues yo esto lo puedo tener, a ver, yo qué sé, así, ¿vale? Este es el suceso S, todo esto. Como veis, el suceso S se solapa con A, B y C, ¿vale? Pero bueno, si estamos en C, vamos a tapar, imaginaros que estamos en C, nos tapamos todo esto y solo nos queda C, ¿vale? Entonces, si sabemos que está en C, la probabilidad de que suceda S es bastante gorda, porque fijaros que cubre casi todo C. Si estamos en A, pues si estamos en A es bastante complicado que suceda C. ¿Es imposible? No, hay una pequeñísima probabilidad, sería la razón entre este área y toda esta, ¿vale? En B, bueno, es pequeña, pero no tanta. En el total, pues dime tú, a ver, estaríamos hablando de una razón, de una proporción entre este área y el área total del espacio muestral, ¿vale? En el teorema de Bayes es muy importante tener en cuenta
cómo estamos restringiendo nuestro espacio muestral. Y en estos acertijos o juegos que estamos planteando también es súper importante entender cuál es el espacio muestral en cada uno de los sucesos que nos cuentan. Entonces, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de probabilidad condicionada, ¿vale? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de que suceda S condicionado a que sucede A, quiere decir que si yo estoy en esta zona del espacio muestral y ya me olvido del resto, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A? Y se rige también por la ley de Laplace, del número de casos favorables entre el número de casos posibles, ¿vale? O sea, yo contaría cuántos hay en este trocito y cuántos hay en total y lo podría dividir. También la definición de probabilidad condicionada, probabilidad de que suceda S sabiendo que ha sucedido A, se puede definir así. Probabilidad de S intersección A partido por probabilidad de A. Bien, a partir de esta definición es donde aparece enunciado el teorema de Bayes. En una situación de partición del espacio muestral, si nosotros, por ejemplo, queremos conocer la probabilidad, suponemos que se ha producido el suceso S, y nosotros no sabíamos en cuál de los tres caminos nos encontrábamos. Entonces, me van a preguntar cuál es la probabilidad de que estuviéramos en el camino A, sabiendo que se ha producido el suceso S. Yo siempre digo que se condiciona al revés, porque lo natural en este problema es primero dime por qué camino voy, primero me dices en cuál de los tres trozos y ya te diré cómo de probable es ese, ¿vale? Si estoy en A, pues es poquito probable, si estoy en C es bastante probable. Pero aquí me lo están preguntando al revés, que sepas que ha sucedido ese, calculame la probabilidad de que estés en A. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil, cogemos esta probabilidad condicionada, según acabo de definir, es la probabilidad de intersección de A intersección S, dividido entre la probabilidad de S. Pero la probabilidad de A intersección S es, por definición, de intersección en sucesos dependientes o despejando aquí, ¿vale? En este tipo de fórmula, es igual a la probabilidad de S, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de S dado A. También podría ser al revés, pero al revés no me interesa. ¿Vale? Cojo esta fórmula y este PDA me lo paso multiplicando y se me queda así. Y luego, aquí abajo, voy a poner la probabilidad de S. Aquí voy a utilizar el que se llama el teorema de la probabilidad total. Es, ¿cómo puedo llegar yo a S? Pues yo puedo llegar a S por tres caminos. Bien, que suceda A. Y, dado que suceda A, que suceda S. Y estas probabilidades se suponen conocidas en el problema. También puede ser que suceda B, y sabido que sucedió B, que suceda S, como siempre no me cabe. Y por último, que suceda C, y sabido que sucedido C, ¿cuál es la probabilidad de S? Es decir, vamos a sumar las probabilidades de todos estos caminos y las vamos a colocar en el denominador. Y en el numerador vamos a colocar la que a mí me interesa, que es solamente este camino de que te haya salido S pero venías de A. ¿Veis que no puede ser muy grande mi dibujo, ¿no? Porque si me ha salido S, qué raro que estemos en A. Yo creería más que estamos en C. Y alguno me puede decir, no, pero si A es mucho más grande que C. Sí, ya, pero es que me ha salido S. Tenemos una información a posteriori. Bueno, pues explicada la teoría que necesitamos para resolver nuestros problemas o enigmas, vamos a ponernos manos a la obra con ellos. Vale, leamos de nuevo el problema de la carta. El primer suceso es que la carta o está o no está en el archivador. Son posibilidades excluyentes, o vas por un lado o vas por otro, y te tiene que suceder una de las dos, es bastante claro. Entonces tenemos un primer suceso que va a ser estar o no estar en el archivador, y luego después, bueno, le vamos a llamar, vamos a ponerle nombre a nuestro suceso, le vamos a llamar a la carta está en el archivador, bastante obvio. Y luego necesitamos pues una anotación para saber dónde está la carta, en qué cajón está. Uy. Entonces, ¿en qué cajón está la carta? Pues vamos a ver. Por ejemplo, podemos decir que si está, le llamamos C1, A está en el cajón. Y también llamaremos contrario de C1 a que no está en el cajón 1. Vale. Con esta sencilla anotación vamos a empezar a abordar nuestro problema. Nos dicen que el primer suceso es que está o no está en el archivador y el segundo suceso es en qué cajón está.
Como nos están preguntando por el noveno cajón, yo voy a restringirme al noveno cajón, porque puedo pensar que una vez que está la carta en el archivador está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o puedo pensar que está en los 8 primeros o que está en el noveno. Como esta solución es más fácil, pues la voy a coger así. Vale, pues venga, vamos a pensar. Primero tenemos que la carta puede estar en el archivador o no estar en el archivador. La probabilidad de estar en el archivador, dice el enunciado, es de 1/2. La probabilidad de no estar en el archivador, dice el enunciado, a priori, es decir, sin tener más información, es 1/2. Vale, después, si la carta está en el archivador, puede estar en el cajón 9 o puede no estar en el cajón 9. ¿Vale? En este caso, vamos a decir casi mejor, en vez de que está en el cajón 9, que está en el 1 o en el 2 o en el 3 o en cualquiera de los 8 primeros cajones. La probabilidad, si la carta está en el archivador, de que está en el noveno cajón, es un noveno, porque hay 9 casos posibles, no favorable. Y la probabilidad de que esté en los otros 8 es de 8 novenos. Como veis, entre los dos tiene que sumar 1. Pero eso siempre y cuando la carta esté en el archivador. Si la carta no está en el archivador, ¿cuál es la probabilidad que esté en el noveno cajón? 0. ¿Vale? Y que esté en cualquier otro cajón, también 0. Si la carta no está en el archivador, no está en ninguno de los cajones. Vale. Entonces vamos a la primera parte del problema. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta esté en el cajón? Número 9. Si no me dicen nada más, pues vamos a ver. Teorema de la probabilidad total. ¿Cómo puede la carta llegar al cajón 9? Solamente hay un camino en mi árbol que me lleva al cajón 9. Es este camino. ¿Vale? Porque si la carta no está en el archivador, no puede estar en el cajón 9. Entonces, teorema de la probabilidad total para el apartado A. La probabilidad que la carta esté en el cajón 9, y aquí recordar que mi espacio muestral lo tengo dividido en dos cosas, archivador y no archivador, con probabilidad de 1/2 para cada uno. Pero si está en el archivador, vale, puede ser que esté la carta, si no está en el archivador, no. ¿Vale? Entonces, en el noveno cajón. Entonces, esto sería C9. Entonces, probabilidad de que suceda C9. Pues hay dos posibilidades, que la carta esté en el archivador o que no esté. Si la carta está en el archivador, si queremos que esté en el nuevo cajón, esta es la probabilidad que esté en el noveno cajón, sabiendo que hemos ido por esta rama del árbol, sabiendo que estamos en A, que la carta está en el archivador. Pero también podría pasar que la carta no estuviera en el archivador, con probabilidad 1/2. Pero aquí al multiplicar por la probabilidad de que esté en el noveno cajón, sabiendo que no está en el archivador, pues si no está en el archivador, no está en el noveno cajón y esa es 0. Así pues, esto nos queda 1/2 por un noveno más 1/2 por 0, que es el resultado de un 18avo que casi todo el mundo sacó bien. Vale, hasta aquí no ha habido ningún problema. Teorema de la probabilidad total, muy fácil. Vamos a ver el apartado B. Yo busco la carta entre mi desordenado escritorio y después de abrir 8 cajones veo que no está. Todavía no he abierto el noveno. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta esté en el noveno cajón? Pues mucha gente me va a decir, pues 1/2. Porque si no está en ninguno de los 8 primeros, pues entonces, si está en el archivador, que tienes probabilidad 1/2, pues estará en el noveno. Y le asignaban esa probabilidad 1/2. Error. ¿Por qué es un error? Vamos a pensarlo con el teorema de Bayes. El hecho de que tú hayas abierto 8 cajones te está dando una pista de que la carta tiene poca pinta de estar en el archivador. Es improbable que después de abrir tantos cajones resulta que tengas 1/2 de probabilidad de que esté ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar pensarlo con el teorema de Bayes a ver si los números nos ayudan a entender mejor la lógica. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la probabilidad de que la carta esté en el noveno cajón, sabiendo que la carta no está ni en el primer cajón, ni en el segundo cajón, ni en ninguno de los 8 primeros cajones. ¿Vale? Lo vamos a escribir así, no está en C1, no está en C2, no está en ninguno de los 8 primeros cajones. Intersecciones de contrarios. Vale, aquí yo lo que pasa es que voy a cambiar ese C9 por esa asunción que hacemos, que es, bueno, pues si ya sabemos que no está en ninguno de estos, pues vamos a ver cuál es la probabilidad de que realmente esté en el archivador.
¿vale? Que es lo mismo que decir la probabilidad que está en el noveno cajón, porque una vez abiertos 8 cajones, si la carta está en el archivador, tiene que estar en el cajón número 9. Si la carta está en el cajón número 9, está en el archivador. Entonces son equivalentes. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de archivador, de que la carta esté en el archivador sabiendo que no está en los primeros 8 cajones. ¿Vale? Entonces, si os vais al árbol, veis que estamos condicionando al revés. Es decir, que podemos aplicar el teorema de Bayes. Porque nos están preguntando, ya que hemos llegado a este caminito, ¿cuál es la probabilidad de que vengamos de aquí y no de aquí? ¿Vale? Entonces, vamos a hacernos directamente la fórmula del teorema de Bayes. Esto sería la probabilidad de A intersección ninguno de los 8 cajones, que es la probabilidad de A por la probabilidad de que no esté en ninguno de los 8 cajones, sabiendo que está en el archivador. Ese sería el camino que a nosotros nos gustaría, que es que la carta esté ahí. No está en ninguno de los otros cajones, pero está en el archivador porque hemos venido por aquí. A pesar de que hay 8 cajones vacíos, es que está esperándonos la carta en el noveno cajón. Dividido, teorema de Bayes, por la probabilidad total de la carta de no estar en ninguno de los 8 cajones. ¿Y cuál es la probabilidad total de la carta de no estar en ninguno de los 8 cajones? Pues es, ¿qué me puede pasar a mí? Que mi carta está en el archivador y dentro de estar en el archivador no estar en ninguno de los 8 primeros cajones, sabiendo que está en el archivador, más la probabilidad de que la carta no esté en el archivador y sabiendo que no está en el archivador, que esté en uno de los 8 primeros cajones, que no esté en los 8 primeros cajones sabiendo que no está en el archivador. Vale, pues entonces vamos a poner números. Ponemos los números y decimos, ¿cuál es la probabilidad de A? 1/2. ¿Cuál es la probabilidad de que no esté en ninguno de los 8 primeros cajones sabiendo que está en el archivador? Si yo sé que está en el archivador, la probabilidad de estar en los 8 primeros cajones es 8 novenos. La de no estar es 1 noveno. Y ahora, ¿qué vale el denominador? Pues mira, la probabilidad de A, que es 1/2, por la probabilidad de que no esté en los 8 primeros cajones sabiendo que está en el archivador, que es 1 noveno, en este caso estará en el cajón deseado, más 1/2, que es la probabilidad de que no esté en el archivador, por la probabilidad de que no esté en ninguno de los 8 cajones sabiendo que no está en el archivador. Hombre, pues si no está en el archivador, no está en ninguno de los otros. Entonces ese es un suceso seguro, esto es 1. Numerador, 1/2 por 1 noveno, un 18avo. Denominador, 1 más 9. Se pueden tachar los denominadores, pues son iguales, y la probabilidad total de que la carta esté en el archivador o en el noveno cajón, como vosotros queráis, es 1/10. Teorema de Bayes. Bueno, pues después de ver este sencillo problema de la carta y el archivador, creo que estamos más preparados para enfrentarnos a la paradoja del prisionero. Os voy a leer la historiada versión que he diseñado para el problema, pero bueno, hay muchas versiones parecidas. En realidad, rápidamente los alumnos que están familiarizados con estos juegos bayesianos identificaron otro problema muy famoso que se llama el problema de Monty Hall y que os animo a que busquéis por ahí vídeos, porque hay miles de vídeos que lo explican como equivalente a este. Efectivamente es equivalente, pero el dilema del prisionero, la paradoja del prisionero es anterior. Vamos a ver cómo está formulado. Dice, Armando estaba prisionero y condenado a muerte en un país extranjero. La fecha de la sentencia estaba marcada para el 15 de marzo, lo elegí porque era la fecha de entrega de la tarea, para él y otros 2 desafortunados prisioneros con los que compartía la torre, Bernardo y Calixto. Sin embargo, en la noche de la víspera se anunció que se había concedido un indulto a uno de los 3 prisioneros elegido por sorteo. El nombre del afortunado se conocería al amanecer. Armando, no pudiendo dormir por la incertidumbre, abordó a uno de los carceleros ofreciéndole un soborno, con lo que lo sobornó está aún por descubrir a día de hoy, a cambio de que le revelara el nombre de uno de los 2 prisioneros que iban a morir al día siguiente.
Se supone que el carcelero había estado de testigo del sorteo y sabía quién iba a morir, pero no debía decir nada. Pero le sobornaron y dio un poquito de información. El carcelero le dijo: Calixto morirá, pues no ha sido él el indultado. A esto Armando, que era hombre ducho en las armas y las intrigas, pero no en las matemáticas, se dijo: qué astuto he sido. Hace un rato tenía una probabilidad de 2/3 de ser ajusticiado. Recordemos que uno se iba a salvar y 2 iban a morir. Luego él tenía 2/3 de probabilidad de ser ajusticiado. Pero con mi ardid he reducido la probabilidad a 1/2, efectivamente. Ya solamente quedan 2 personas que pueden morir, una de las dos, porque como va a morir Calixto, solo quedan Bernardo y Armando. Luego, según él, como una de las dos va a morir, ahora tiene probabilidad 1/2 de morir. ¿Estás de acuerdo con lo que piensa Armando? Si no lo estás, ¿cómo rebatiría su argumento? Hombre, es poco lógico que haya cambiado su destino solo por lo que le ha dicho el carcelero, puesto que el carcelero siempre podía haber dicho un prisionero que iba a morir y que no era Armando, en cualquier caso. Y ahí está el quid del juego. ¿Cuál es la probabilidad real de Armando de morir al día siguiente? ¿Y por qué? Hombre, la lógica nos dice que tiene que ser la misma que antes de preguntar al carcelero, que por hacer preguntas no cambian las probabilidades. Vamos a ver qué pasa. No hagas como él y utiliza correctamente las reglas de la probabilidad para demostrarlo. Pues voy a usar el teorema de Bayes. Vamos a utilizar el teorema de Bayes para intentar resolver este enigma. Bueno, en primer lugar, pues vamos a pensar en nuestros sucesos. Y en este problema es muy importante cómo llamamos a los sucesos. Entonces, sabemos que hay un indulto para uno de los 3 prisioneros. Luego, en nuestro espacio muestral, que hay 3 prisioneros, vamos a elegir bien el suceso y le vamos a llamar A, no a que el prisionero Armando, que empieza por A, sobreviva, sino que Armando sea el indultado, ¿vale? O sea, que sobreviva, no que muera. Entonces, indulto para A. Así bien, le llamaremos B a que indulten a B y C a que indulten a C. Y luego hay otra historia. Aquí nos está diciendo que cuál es la probabilidad de que indulten a Armando, de que Armando se salve, sabiendo una información que le ha dado el carcelero. Pero fijaros que el carcelero, si Armando es uno de los prisioneros sentenciados a muerte, no le va a decir su nombre. Entonces le dirá siempre el nombre de otro. Siempre va a tener una opción, porque como son 2 los que van a morir, no tiene por qué decir el nombre de Armando. Entonces ahí está justamente el quid de la cuestión. No es que sepamos que va a morir Calixto, es que sabemos que el carcelero nos ha dicho que va a morir Calixto. Entonces le vamos a llamar al suceso CA, el carcelero nombra a Armando, lo cual es imposible porque no va a nombrar nunca a Armando, no le va a decir que va a morir al día siguiente, aunque lo sepa. El carcelero puede nombrar a Bernardo o el carcelero puede nombrar a Calixto, que es lo que ha sucedido en este caso. ¿Vale? Y vamos, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando aquí? Que sabemos que el carcelero ha nombrado a Calixto. No es que sepamos que va a morir, porque el carcelero se supone que no miente, pero sabemos que le ha nombrado. No es lo mismo, no es la misma probabilidad la de que muera, que tiene una probabilidad de 2/3 de morir, que de que lo nombre, porque lo va a nombrar o no en función de cuál es el otro prisionero que va a morir. Porque si es Armando no le quedan muchas opciones al carcelero, pero si es Bernardo sí que le quedan. Entonces ahí está el truco, vamos a crearnos el árbol. ¿Cuál es la partición del espacio muestral? Indulta A, indulta B, indulto C. Hoy por un camino, por otro, por otro. Solamente uno de los 3 prisioneros va a ser indultado. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de los 3 caminos del árbol? Pues 1/3, porque se ha sorteado el nombre del indultado. Todos tienen la misma probabilidad. Y ahora vamos a ver lo que va a decir el carcelero en cada una de estas situaciones. Si el indultado ha sido A, van a morir 2 prisioneros, B y C. Entonces, en este caso, el carcelero puede elegir y puede decir el nombre de B o el nombre de C. Con probabilidad 1/2, porque claro, le da igual a él. ¿Qué pasa, sin embargo, si el que va a ser indultado es B? Pues van a morir A y C. No le puede decir el nombre de A, porque hemos dicho que no le va a decir que va a morir él, pues solamente le queda nombrar a C, ¿vale? Por cierto, este lo habíamos llamado C sub B, este le hemos llamado C sub C, este le hemos llamado C sub B. Y en el caso de que el indultado sea C, el carcelero forzosamente tiene que nombrar a B.
¿vale? Si el indultado es B, como Armando y Calixto van a morir, tiene que nombrar a Calixto. Y si el indultado es Calixto, como Armando y Bernardo van a morir, tiene que nombrar a Bernardo. Estas probabilidades son 1. Y aquí está la diferencia, no son iguales ni equitativas estas ramas. Entonces, según el teorema de Bayes, ¿cuál es la probabilidad de que sea indultado a Armando sabiendo que el carcelero ha dicho C? Bueno, pues el carcelero dice C de todos estos caminitos del árbol. Uy, aquí me he vuelto a equivocar. ¿Vale? O sea, según si Armando es el indultado, el carcelero puede decir B o C. Si Bernardo es el indultado, el carcelero tiene que decir C. Y si Calixto es el indultado, el carcelero tiene que decir B. Entonces, ¿cuáles son los caminos del árbol que me llevan a donde yo quiero decir? A C. Pues este y este. Estos dos caminos del árbol van a llevarme a mí a mi resultado. ¿Y cuál es el que a mí me gustaría? Hombre, a mí me gustaría este, pero también está este. Vamos a ver cómo se reparten las probabilidades. Entonces, según el teorema de Bayes, la probabilidad de A, sabiendo que el carcelero ha nombrado a C, es la probabilidad de A por la probabilidad de que el carcelero nombre a C, sabiendo que ha sido indultado A, dividido entre la probabilidad total, que es la probabilidad de que sea el indultado, por la probabilidad que se nombre a Calixto, sabiendo que A es el indultado, más otro camino, la probabilidad de B sea el indultado, por la probabilidad de que se nombre a Calixto, sabiendo que B es el indultado, más la probabilidad de que Calixto fuera el indultado, por la probabilidad de que se nombre a Calixto, sabiendo que él es el indultado. Bueno, pues vamos a ver cuánto da cada una de estas probabilidades. Probabilidad de Armando, 1/3. Probabilidad de que el carcelero nombre a Calixto sabiendo que Armando es el indultado, 1/2. Numerador, finiquitado. Denominador, probabilidad de Armando, hemos quedado que es 1/3. Probabilidad que nombre a Calixto sabiendo que es Armando el indultado, 1/2. Siguiente camino. Probabilidad de que sea B el indultado, 1/3. Por la probabilidad de nombrar a Calixto, en este caso, 1. Más probabilidad de que sea Calixto el indultado, 1/3. Me dirías, no, pero que me han dicho Calixto, ya, pero si es una condicionada, aquí es probabilidad total de que se nombrara Calixto. Y tenemos que considerar que es 1/3 por la probabilidad de que se nombrara Calixto, sabiendo que Calixto es el indultado. Hombre, pues 0, ¿no? Si Calixto es el indultado, el carcelero no puede mentir y decir su nombre. Vale, pues vamos a hacer las cuentas. 1/3 por 1/2 son 1/6 en el numerador. Denominador me queda 1/6 más 1/3. En el numerador tengo 1/6 y en el denominador tenemos 6 y arriba 1/3. Puedo cancelar los 6 y mágicamente aparece la probabilidad de 1/3. Es decir, lo siento amigo Armando, tienes las mismas probabilidades que antes de haber sobornado al carcelero. Como dice mi hija, ¿por qué no te has gastado el dinero del soborno en que te dejes salir de tu celda? Bueno, pues aquí espero haberos ayudado a resolver el problema y que lo consultéis con la almohada y algún día lo entendáis, porque ha costado. Pero acordaros, Bayes es vuestro amigo, si lo planteáis así, las matemáticas no mienten y es fácil de entender, siempre y cuando organicemos nuestra cabeza con la probabilidad condicionada. Venga, hasta pronto.